invitarlos a que busquen en el libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 35. Juan 5, 35. Dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Amén. Pueden tomar asiento. Feliz sábado a todos, hermanos queridos. Se dice que si tuviésemos que preguntar quiénes son más felices, los solteros o los casados, ¿ustedes qué contestarían? Bueno, bastaría que nos vean la cara a los que somos casados para ver si es cierto, ¿no? Bueno, hermanos, lo cierto es que los estudiosos dicen que los más felices somos los casados, aunque de pronto nuestro rostro diga lo contrario. Pero curiosamente, hermanos, muchos que estamos dentro del matrimonio quieren salir y los que están allá quieren entrar. Pero la Biblia, hermanos, dice o expresa que el matrimonio fue hecho por Dios para ser una bendición, para que fuera motivo de felicidad y alegría al corazón de los seres humanos. Así que en términos generales, podemos decir, sin decir que los solteros no son felices, que los casados tenemos la bendición de tener un compañero o una compañera y con lo cual Dios, por su gracia, a pesar de nuestros defectos y nuestras luchas, podemos ser felices para gloria de Dios. La hermana White habla mucho acerca del hogar, del matrimonio, y tengo algunas pequeñas citas para ustedes a manera de introducción. Dice la hermana White, la mayor evidencia dice acá, el hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. El hogar debe ser, dice, un pequeño cielo aquí en la tierra. Y otro pensamiento de la hermana White en relación con el hogar dice en el libro Hogar Cristiano, página 12, el símbolo más dulce del cielo es un hogar presidido por el Espíritu del Señor. Qué bonita cita. El símbolo más dulce del cielo es un hogar presidido por el Espíritu del Señor. Es el símbolo más dulce del cielo, dice la hermana White. Por eso, hermanos, en esta mañana, de manera breve, quiero destacar algunos atributos, algunas cualidades que debemos de tener en nuestros hogares. Hogares que estamos cuidando, que estamos promoviendo, preparando para el reino de los cielos. Lo quiero ilustrar de la siguiente manera. Quisiera, hermanos, que pensemos por un momento en que algunas palabras, algunos nombres de ciudades, de personas, nos pueden ayudar a entender un poquito más lo que esta mañana quiero compartir con ustedes. Vamos a ir con la palabra Betel. La palabra Betel bíblicamente, hermanos, ¿qué significa? La palabra Betel significa casa de Dios.
Por lo tanto, hermanos, en esta mañana yo quisiera animarles, yo mismo también me incluyo, a que nuestros hogares también puedan ser llamados un Betel. Que nuestros hogares, hermanos, puedan también convertirse en una casa de Dios, en una pequeña iglesia donde Dios more, donde Dios reine. Dice Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan ¿quiénes? En vano trabajan los que la edifican. Dios, su presencia en nuestros hogares, hermanos, debe ser una bendición. La hermana White, hermanos, hablando de esto, de la importancia de que Dios viva en nuestros hogares, de que nuestros hogares se conviertan en un Betel, dice la hermana White lo siguiente: la primera obra que debe hacerse en un hogar cristiano es asegurarse de que el Espíritu de Cristo mora allí. Voy a repetir otra vez la cita. La primera obra que debe hacerse en un hogar cristiano es asegurarse de que el Espíritu de Cristo more allí. Hermanos queridos, esta mañana yo quiero preguntarles, ¿Cristo Jesús vive en nuestros hogares? ¿O es solamente una aseveración que nosotros hacemos con nuestros labios? ¿O es solamente algo teórico decir, asegurar de que Cristo vive en nuestros hogares? ¿O es que en realidad, hermanos, Cristo, y ojalá así sea, realmente viva en nuestros hogares? Y luego dice la hermana White, es también deber de cada miembro de la familia hacer su parte para que Cristo, hermanos, venga a vivir a ese hogar o a esa familia. Hay una parábola que ustedes seguramente recordarán en esta mañana, es la parábola de la dracma perdida. Una mujer recibe como dote, como regalo de bodas, 10 moneditas, 10 dracmas, las monedas más pequeñitas que se manejaban en tiempos de Jesús en Palestina. Lo que hoy sería posiblemente las moneditas de 10 centavos, parece que todavía existen. Aunque usted si le da para a su hijo 5 o 10 moneditas de 10 centavos, no le sirve para, yo creo que para nada. Pero bueno, hermanos, la importancia de esas monedas, lo valioso de esas monedas para una mujer que se casaba en tiempos de Jesús, era el valor que representaba por haber sido su regalo de bodas de parte de su madre. Y cuando una monedita de esas se perdía, eso causaba preocupación, tristeza, aflicción en el corazón de esa mujer, porque el regalo ya no estaba completo. Y la parábola dice que la mujer, ¿qué hizo, hermanos, para poder encontrar esa moneda perdida? Dice la parábola que la mujer enciende la luz, disipa las tinieblas, la oscuridad de su casa, y no solamente encendiendo la luz, la mujer descubre que ahí en su casa, en el piso de tierra, hay mucha basura, y eso hace que la mujer barra la casa para poder finalmente encontrar la moneda perdida. Hermanos, cuando hay luz en la casa, cuando la presencia de Dios está en la casa, habrá luz del cielo. Y nos daremos entonces, hermanos, cuenta qué basuras o qué cosas que no nos sirven para nada en la casa están allí. Las vamos a ver con la luz de la palabra de Dios. Y entonces, movidos por el Espíritu Santo, debemos
tomar decisiones para barrer toda la basura que haya y entonces poder encontrar tal vez a alguien ahí en casa que se ha perdido. Por eso, hermanos queridos, es importante tener la presencia de Dios en nuestros hogares, estar seguros de que la presencia de Dios es una realidad, estudiando la Biblia todos los días, poniéndola en alto, escudriñándola, animando a nuestros hijos a que no solamente la tengan ahí en su recámara, sino que la estudien, para que la presencia de Dios, hermanos queridos, pueda ser una realidad. Si como padres tuviésemos la oportunidad tal vez de ir, revisar lo que hay en la computadora de nuestros hijos, lo que hay en los celulares, lo que tienen tal vez por ahí escondido, nos daríamos cuenta que hay mucha basura que debemos barrer, que debemos quitar y que de alguna manera, hermanos queridos, impiden la presencia real de Cristo Jesús en el corazón de nuestros hijos, hermanos, en primer lugar, y en segundo lugar, en todos los rincones de nuestras casas. La hermana White menciona en otra cita: debemos hacer de nuestros hogares un Betel y de nuestros corazones un sagrario, donde viva el amor de Dios, donde sea apreciada en cada alma. Y cuando esto suceda, dice la hermana White, habrá paz, habrá luz, habrá gozo. Y luego la hermana White dice: presentad la palabra de Dios a vuestras familias con supremo amor. Dios quiera, hermanos queridos, que nuestros hogares sean un Betel, donde viva, donde esté la presencia de Dios. Y no estaría mal, hermanos, que de vez en cuando revisemos qué hay en casa. Nosotros como pastores somos movidos o removidos en el momento que menos lo imaginamos de un lugar a otro, de un distrito a otro, de una asociación a otra. Y cuando nos ponemos a hacer maletas, descubrimos, hermanos, que hay tantas cosas que uno dice: ¿para qué las estoy cargando? Hace apenas pocos años yo tuve que desechar algunas cajas de mis apuntes, muchos materiales que yo fui guardando con el tiempo, pero hermanos, pasados unos 25 años, yo dije: ¿yo para qué ando cargando todas estas cosas? Y hermanos, tuve que tirar muchas cosas. Mi esposa, yo no sé si les pasa aquí a las hermanas, no solamente se conforman con un sartén, tienen 2, 3, 4, y hay sartenes que a lo mejor ya el asa ya no les sirve, pero bueno, ahí lo andan cargando. Yo le he dicho a mi esposa: oye, ya tira ese sartén, usa los otros, ropa que, hermanos, así como ilustro este tipo de cosas, yo no tengo la menor duda que de pronto haya cosas, hábitos, costumbres, que al ser alumbrados, hermanos, por la palabra de Dios, al exaltar a Cristo en nuestros hogares, vamos a descubrir cuántas cosas están ocupando el lugar que debe ocupar la presencia de Dios. En segundo lugar, queridos hermanos, viene a mi mente la palabra Betesda. La palabra Betesda significa la casa de la misericordia. En el capítulo 5 de Juan, no tenemos mucho tiempo para poder abrir la palabra de Dios, pero ahí se menciona, hermanos, la historia del paralítico de Betesda. Aquel hombre que dice la Biblia tenía 38 años de estar enfermo. Y había, hermanos, un estanque allí, donde periódicamente un ángel venía, movía el agua, y quien llegaba primero, ese hombre era sanado.
Y cuando Jesús llega ese día al estanque de Betesda, lo encuentra, lo ve allí y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y por supuesto el hombre le habrá dicho, claro que sí, tengo 38 años enfermo, todo mundo me gana. Cuando yo llego al estanque, alguien ya me ganó y ya sanó. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces dice la palabra de Dios que el hombre comenzó a caminar. La casa de la misericordia. Nuestros hogares también, hermanos queridos, también deben ser lugares de misericordia. Lugares donde exista el amor, donde exista la ternura. Dice la hermana White, el hogar hermoseado por el amor, la simpatía, la ternura, es un lugar que los ángeles visitan con agrado y donde se glorifica el nombre de Dios. Donde hay bondad, donde hay misericordia, donde procuramos, hermanos, hacer de nuestro hogar un pedazo de cielo en esta tierra. Un lugar, hermanos queridos, donde desarrollamos nuestro carácter, donde debemos cultivar los afectos, dice la sierva de Dios. Nuestros hogares, hermanos, deben ser un lugar como un horno donde tenemos todos nuestros defectos, donde todos vamos a ayudarnos, donde todos vamos a orar los unos por los otros. Un lugar donde nuestros caracteres deben ser mejorados, deben ser desarrollados, y donde cada día, hermanos, debemos nosotros subir un peldaño más y asemejarnos al carácter de Cristo Jesús. Dice la hermana White, y esta cita, hermanos, a mí me impactó tremendamente y la voy a compartir con ustedes. El carácter que adquirimos durante el tiempo de gracia será el carácter que tendremos cuando venga Cristo. Y luego dice aquí la hermana White, si queréis ser santos en el cielo, debéis comenzar a ser santos primero, ¿dónde? Aquí en la tierra. Y luego dice la hermana White, los rasgos de carácter, miren hermanos, escuchen bien esta cita, los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. Cuando salgamos de la tumba, dice la hermana White, saldremos con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. La obra de transformación, dice la hermana White, debe comenzar ¿cuándo? Ahora. Y uno de los lugares, hermanos, donde debemos comenzar, el principal, no hay más, es en nuestros hogares. No es en la escuela, no es en la iglesia. El primer lugar donde debe comenzar la transformación, la renovación de nuestra mente, de nuestro corazón, debe ser en nuestros hogares. Debe ser en nuestros hogares. Por eso, hermanos queridos, ojalá y que también nuestros hogares puedan ser un Betesda, puedan ser una casa de la misericordia, puedan ser un lugar, hermanos queridos, donde nos amemos, donde desarrollemos las virtudes, los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y luego la palabra de Dios dice, contra tales cosas no hay ley. De tal manera, hermanos, que entonces nuestros hogares puedan ser un poderoso testimonio, primeramente para los de la casa y luego para los de afuera. Una vez un niño estaba allí sentado en la congregación y estaba escuchando a su padre, que era anciano de la iglesia, predicando sobre el amor y predicando cosas así interesantes. Y el hijo allá sentado decía, si los hermanos supieran cómo es mi papá en la casa. El primero que no creía en el predicador era su propio hijo. Y qué triste, hermanos, cuando nuestra primera iglesia, cuando nuestra primera congregación, a quien nosotros pastoreamos primero,
que son nuestros hijos, que también está nuestra esposa, no reflejamos el carácter de Cristo Jesús. En tercer lugar, hermanos, Miqueas 5:2 menciona esta palabra, este nombre, la palabra Belén. ¿Qué significa la palabra Belén, queridos hermanos? ¿Alguien de ustedes sabe? La palabra Belén significa casa del pan. La palabra Belén en árabe significa la casa de la carne. En hebreo la palabra Belén significa la casa del pan. Allí donde Jesús nació, ahí a unos 8 kilómetros de Jerusalén se encontraba esa pequeña aldea llamada Belén, el cual el mismo profeta Miqueas profetizó años atrás que allí nacería el Hijo de Dios, quien más adelante, hermanos, en San Juan 5:35, él dijo, yo soy el pan de ¿qué? Yo soy el pan de vida. Había nacido en la casa del pan. Él mismo era el pan espiritual. Él mismo, hermanos, el que sigue siendo el pan de la palabra de Dios. El mismo pan que nuestros corazones y nuestras vidas hoy necesitan. Por lo tanto, hermanos queridos, también nuestros hogares deben ser también un Belén, donde hay suficiente pan espiritual, donde está la palabra de Dios, no tal vez allí guardada en los libreros de muchas versiones y que a lo mejor no tiene mucho caso si no las estudiamos. Pero si esa palabra de Dios la estudiamos, la escudriñamos, nos alumbra todos los días, es ese pan que comemos cada mañana, que comemos cada noche en el altar familiar. Hermanos, podremos estar seguros de que nuestros corazones no van a anhelar otro pan extraño, que nuestros corazones y nuestras vidas, nuestras familias van a estar bien alimentadas con la palabra de Dios, con el alimento sólido, queridos hermanos, de la palabra de Dios, donde no solamente vamos a estudiarla, escudriñarla, sino que también la vamos a llevar a nuestra experiencia diaria. La palabra de Dios, hermanos, tiene que encarnarse en cada parte de nuestra vida. No solamente debemos memorizar versículos de la Biblia, no solamente debemos conocer mucho de la Biblia. Yo conozco un hermano en Chiapas que por lo menos se sabe 2000 versículos de memoria. Algunos libros completos de la palabra de Dios. Pero lo triste es que él está fuera de la iglesia. Esta palabra, hermanos, tenemos que llevarla a nuestro corazón, a nuestra experiencia diaria. Dice la hermana White, hablando de esto, los padres ponen a Dios en primer lugar en sus familias. Cristo no es un extraño en sus hogares. Su nombre es un nombre familiar, es un nombre glorificado, respetado en esos hogares. Y luego dice la hermana White en una cita chiquita pero preciosa, los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo. Qué bonita cita. Hermanos, no me cabe la menor duda de que todos, incluyéndome a mí, debemos mejorar. Debemos dedicar más tiempo al estudio de la palabra de Dios, ¿sí o no, hermanos? Le compramos los folletos a nuestros niños y si lo lee bien y si no, no hay problema. No, debemos dedicar tiempo para estudiar con ellos. Nosotros mismos tenemos que levantarnos tal vez más temprano para platicar con Dios, para conversar con Dios, para estudiar la palabra de Dios. Yo recuerdo en mi pastorado en algunos distritos, en algunas iglesias rurales en el sur de Veracruz, me tocaba dormirme en casa de los hermanos y no habiendo otro lugar donde dormir, los hermanos me subían al tapanco, allá a dormir, ahí donde se guarda el maíz, donde guardan el frijol,
Allí los hermanos me decían, pastor, no tenemos otro lugar donde hospedarlo, pero hay cobijas limpias, puse madera nueva, pusimos algo allí para que usted no se caiga de noche. Bueno, ahí me subía en la escalera y ahí me acostaba. 4 de la mañana yo escuchaba que los hermanos cantaban. Los hermanos, los padres llamaban a sus hijos y yo me asomaba de arriba en el agujero y veía que ellos estaban allá celebrando su culto familiar. Yo bajaba a esa hora y me unía para adorar, para buscar a Dios en su culto familiar. 4 de la mañana. Los hermanos tenían que irse a las 4:30, 5 de la mañana a su potrero allá, lejos para sus trabajos, pero ellos a las 4 de la mañana dedicaban tiempo para buscar a Dios. Nosotros deberíamos, creo yo, hacer lo mismo. Y saben, hermanos, lo bonito de todo esto es que Dios recompensa tus esfuerzos. De esa familia de quien yo les hablo, han pasado ya como 25 años que yo fui su pastor. Tanto el hermano como su esposa y sus hijitos que ahí estaban, niños, ahora ya casados, con familias, todos están dentro de la iglesia. Dios recompensa. Que nuestros hogares sean un Belén. Finalmente, hermanos, Lucas 19:29, y esos versículos ahí mencionan otro nombre llamado Betfagé, un lugarcito, allí cerquita de Jerusalén, como a 3 kilómetros, en la cima, en la parte oriental del Monte de los Olivos, se encontraba Betfagé. ¿Saben qué significa ese nombre de Betfagé? Significa la casa de los higos, la casa de los frutos. Era un lugar donde se dice, mis hermanos, allí en esa pequeña zona, se producía, habían muchas plantas de higos y por eso se le llamaba la casa de los higos. Yo conozco una partecita de ahí de Veracruz, cerca de Catemaco, donde es una zona chiquitita. Se llama Tapalapan el lugar. Pero hermanos, ahí es la zona de la naranja, en esa partecita. Pocos kilómetros a la redonda. Fuera de esa zona sí hay naranjas, pero allí como que la tierra es algo especial para la naranja. Pienso, imagino que algo pasaba con Betfagé. Ahí esa zona, ese pedacito, en ese lugarcito, era tierra para los buenos higos. Se producía muchos higos. Y hermanos, quiero pensar que también nuestros hogares deben ser un Betfagé. Lugares, hogares donde, hermanos, produzcamos frutos para la gloria de Dios, donde nuestra misma obediencia a la palabra de Dios, hermanos, dará frutos, aunque nosotros no salgamos a predicar y hablar con nuestros labios a las personas. No hace mucho hablé con una persona que se convirtió a la iglesia, y ¿saben cómo se convirtió, hermanos? De ver a una familia adventista que vivía casi enfrente de su casa. Siempre esta familia de quien les hablo admiró a la familia adventista por mucho tiempo. No pleitos, siempre muy amables, los días de culto con su Biblia, bien arregladitos, los sábados todavía aún más, buenos vecinos, respetuosos, y todo esto como que fue impactando a esa familia. La familia adventista nunca se tomó el tiempo de venir y predicarle a ellos, pero esta familia vio el testimonio, vio su conducta, vio cómo eran amables, cariñosos, no se metían con nadie, y un día esta familia dijo: nosotros queremos ser adventistas también. Y hoy están dentro de la iglesia. Yo recuerdo, hermanos, en mi primer distrito,
Recuerdo perfectamente a Esteban Flores, ciego, de paso nació bien como cualquier niño, corría, gateaba, pero a los 8 años contrajo una enfermedad, perdió la vista, perdió movimiento en sus articulaciones, y cuando yo lo conocí tenía como unos 35, 40 años de edad, cieguito, sin poder moverse, tieso como un muñeco. Mamá le tenía que dar de comer con la cuchara, atenderlo como un bebé. Pero cada vez que yo llegaba a casa de Esteban para orar, para animarlo, saben, hermanos, que yo salía animado. En lugar de yo animar a Esteban, yo era el que salía animado. Una familia pobre, humilde, su casa de madera, de palitos. Con el tiempo la iglesia proveyó un lugar mejor. Pero siempre Esteban, hermanos, cuando llegaba cualquier persona a su casa, no importara quién fuera, él les hablaba de la palabra de Dios. Cuando eran las campañas de evangelismo, hermanos, Esteban no faltaba, pedía que alguien de buen corazón que tuviera camioneta lo llevara al lugar de la campaña. Pero no iba solo, llevaba a sus amigos, llevaba sus intereses y casi siempre en cada bautismo Esteban llevaba candidatos al bautismo. Un hogar donde estaba la presencia de Dios. Un hogar donde sentían el compromiso de hablar de Dios. Un hogar humilde, sencillo, pobre, pero un hogar que para mi gusto era un Betfagé. Daban frutos, ganaban almas. Su hogar era un centro misionero. Y de esto, hermanos, la hermana White, finalmente, para casi ir terminando, dice la hermana White, nuestra obra por Cristo debe comenzar con la familia, debe comenzar en el hogar. No hay campo más importante que este. Los que han recibido a Cristo deben revelar en el hogar lo que la gracia ha hecho en su favor. Un hogar piadoso, bien dirigido, bien dirigido. ¿Y quién dirige un hogar? Pues los padres. Los que estamos en la iglesia, de pronto en la casa solamente uno de los cónyuges es adventista. Bueno, sobre él debe con la ayuda de Dios saber dirigir a su hogar. Y luego, hermanos, dice la sierva de Dios, constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana que el incrédulo no puede negar. Y la hermana White dice, hermanos queridos, que un hogar piadoso cristiano tiene más poder que 1000 sermones. De todo hogar cristiano debe irradiar, dice la hermana White, una santa luz. Padres, sobre vosotros recae la responsabilidad de llevar y comunicar luz. Brillad como luces en el hogar e iluminad la senda que vuestros hijos deben recorrer. Mientras lo hagáis, vuestra luz resplandecerá para los extraños. Saben, hermanos, aquí en la iglesia yo admiro a una hermana. Le voy a pedir que venga para acá la hermana Lupita. Le he visitado más de una vez y me da mucho gusto haberla conocido, saber lo que ella hace. No hace mucho perdió a su esposo. Ella cuida a sus nietecitos, los lleva al colegio, los trae a la iglesia, los lleva al club, a los clubes. Hermana, la admiro. Y aparte de todo eso, la hermana ha convertido su casa en un centro de luz. Hermana, cuéntenos de manera breve lo que usted ha hecho. Buenas tardes, hermanos. Pues como el pastor dice, mi casa es un rinconcito del cielo, de verdad. Los días lunes, grupo pequeño,
donde el hermano Jorge y la hermana Norma son los que nos llevan la palabra. Yo me gozo, de verdad, ese día me empiezo muy temprano a asear mi casa, a arreglarla para esperar al Señor. El día viernes, estudios bíblicos. El día domingo hizo Luna un grupo pequeñito para niños. Y dame la verdad, como dice el hermano, Dios se manifiesta en mi casa, en mi hogar, en mi persona, en la persona de ellos. Yo siempre me maravillo ver la edad que tengo y las fuerzas que el Señor me da. Me dicen, voy, vengo, corro, de verdad, voy a visitar enfermos, voy a hablarles de Dios a los vecinos, les llevo revistas, ahorita quiero comprar unos matinales para regalar y de verdad no tienen idea. ¿Y saben cómo se manifiesta Dios en mi vida? No me duele nada, no, sí me canso, pero de verdad veo gente joven que, bueno, una de mis hijas no tiende la ropa escurriendo porque no la puede exprimir. Digo, Dios mío, cuánta paciencia, cuántas cosas me das. Y estoy muy agradecida con Dios y mucho más agradecida por haberme traído a esta iglesia. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Ojalá, queridos hermanos, que nuestros hogares, como dijimos, sean un Betel, sean un lugar donde more Dios, que también nuestros hogares puedan ser un Betesda, donde aflore la misericordia, la gracia de Dios, donde también nuestros hogares puedan ser un Belén, es decir, donde haya suficiente pan espiritual, y por qué no decirlo también material. Dios suplirá todo lo que nos haga falta. Y donde también, mis hermanos, nuestros hogares puedan ser un Betfagé, que nuestros hogares den frutos para gloria de Dios. Invita a tus amigos, invita a tus vecinos a un té, a comer un pan. Tú sabes por qué los estás invitando y es llevarlos a los pies de Cristo Jesús. Que no solamente tu casa sea un lugar donde tú vivas y donde tal vez solamente Dios esté con ustedes. No, hagamos de nuestros hogares un centro misionero. Que nuestro propio hogar, por nuestra propia vida de obediencia, testifique a otros de que Cristo Jesús, hermanos, vive en nuestros corazones. Así que llevemos a algunas personas que no conocen a Cristo a nuestros hogares. Hagamos lo que la hermana Lupita está haciendo. Grupo pequeño los lunes. Ahora ya comenzó con un grupo pequeño para niños. Ella está llevando a niños también. Quiero animarles, hermanos, para que lo hagamos. Que de pronto usted se acerque al doctor Rigo, a cualquiera de los ancianos, o a un servidor pastor. Yo quiero hacer de mi casa un centro misionero. Ayúdenos, mándenos a un anciano, a un líder. Estoy reuniendo a mis vecinos, a mis hijos, a mis parientes, para llevarlos a Cristo Jesús. Creo, hermanos, que entonces estaremos cumpliendo un propósito principal de nuestros hogares, que es ser bendición para otros. Que Dios bendiga su palabra, hermanos queridos, en esta mañana. Que Dios bendiga a todos nuestros hogares, a todas nuestras familias, y asegurémonos de que Cristo Jesús, hermanos, está con nosotros, y que todo lo que no deba haber en casa, por la gracia de Dios y con el poder del Espíritu Santo, vamos a quitar todo aquello que impide que la presencia de Dios en nuestros hogares sea total, sea absoluta, y así entonces podamos glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonemos el himno número 562. Himno número 562. Esparcid la luz de Cristo. ¿Nos ponemos de pie, hermanos?
Esparcir la luz de Cristo en la senda oscuridad, alumbrar a quien no ha visto más el mundo de maldad. Esparcir la luz de Cristo a las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Alumbrar en el sendero de la eterna salvación y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Esparcir la luz de Cristo a la nueva de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Como un barco fluctuante en las ondas de la mar, esparcir la luz de Cristo, da la nueva de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Bondadoso Padre que estás en los cielos, haz que nuestros hogares sean un pedazo de cielo en esta tierra, donde podamos, Señor, principalmente contar con tu santa presencia, donde tu nombre sea glorificado, donde tu palabra sea escudriñada y sea obedecida, donde tu Santo Espíritu, Señor, pueda gozarse en pulir, transformar nuestras vidas, para que seamos verdaderas luces en esta tierra, para que podamos ser una verdadera luz ahí donde están nuestras casas, nuestros hogares, y podamos ser bendición para aquellos que no te conocen. Que nuestros hogares, Señor, sean un lugar donde hasta el último rincón los ángeles se gocen en visitarnos y en estar ahí con cada uno de nosotros. Señor, también te pedimos que nuestros hogares sean centros de luz, que los hagamos centros misioneros, donde cada vez que llega un amigo, un familiar, algún vecino que no te conoce, podamos enseñarles de tu santa palabra. Permite, Señor, que esto pueda ser una realidad en los hogares aquí presentes. Permite, Señor, que con nuestras familias podamos cada día estar preparándonos seriamente para el pronto encuentro que tendremos con Cristo Jesús en su segunda venida. Danos pues tu bendición y tu paz en esta hora, porque te lo agradecemos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.